Dicen que hay lugares donde lo físico y lo espiritual se cruzan, lugares donde el tiempo se dobla. Y en esas carreteras olvidadas, donde solo el viento responde, no viaja solo. Esta es la historia de Luis y del ente que lo eligió. Luis, 49 años, trailero desde los 20, había transportado todo: ganado, maquinaria, productos químicos. Conocía cada curva de la ruta Monterrey-Saltillo como la palma de su mano. Sabía dónde frenar, dónde acelerar, dónde los policías solían esconderse. No creía en fantasmas, pero sí en el cansancio que nubla la vista y en los bultos oscuros al borde de la carretera que jamás reportaba. Su camión, un Kenworth viejo pero confiable, era su hogar. Dormía en él, comía en él, vivía en él. Tenía fotos de su hija pegadas al tablero y un rosario colgado del retrovisor que su madre le dio antes de morir. No se consideraba supersticioso, pero el rosario nunca lo quitaba. Aquel jueves, todo cambió. Kilómetro 158. Una curva amplia, descendente. A lo lejos un tráiler volcado, abandonado, como si hubiera sido parte del paisaje por años. Luis bajó la velocidad. El radio se apagó de golpe. El reloj digital parpadeó. 12 horas. Y entonces, el frío. Un frío que no venía del aire acondicionado. Un frío que le erizó la piel, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Olió humedad, tierra mojada. A veces decía que podía oler la lluvia antes que los demás, pero esa noche no llovía. Solo esa sensación punzante, como de ojos clavados en su nuca. Miró por los espejos retrovisores. Nada, pero juraba que una sombra se deslizaba entre los árboles. Allí estaba, una figura alta, inmóvil bajo la luz de sus faros. No hizo señas, no pidió ayuda, solo lo miró. Y por un instante Luis sintió que esa mirada le atravesaba el alma. Quiso tocar el claxon, pero su mano temblaba. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Bajó del camión con la linterna. Caminó unos metros. No había huellas, solo marcas de escarcha sobre el pavimento caliente, como si algo gélido se hubiera posado allí unos segundos. El silencio era espeso. Ni grillos, ni viento, ni su propia respiración parecía tener cabida en ese momento. Alumbró los arbustos, nada. Alumbró el cielo, negro. Alumbró sus propios pies, buscando consuelo en la realidad del suelo bajo él. Nada parecía estar en su sitio. Regresó al tráiler y cerró con seguro. Nunca lo hacía. Y sin embargo, ese instinto le salvó algo más que el sueño. Mientras giraba la llave, sintió que algo, afuera, justo detrás de la puerta del copiloto, lo observaba aún. Pero no se atrevió a mirar. No podía. Quiso convencerse de que era el cansancio, que su mente jugaba con él. Después de todo, llevaba más de 14 horas en carretera. Pero entonces, el asiento del copiloto se hundió, como si alguien de 100 kilos se hubiera sentado. Luis no se atrevió a mirar, no aún. Sintió como el cuero crujía, un sonido que conocía bien. Lo había oído cientos de veces, cuando su hijo se subía al camión en sus cortos viajes juntos. Pero ahora esa presencia no tenía peso emocional, solo peso y frío. Encendió la calefacción. El aire caliente no lograba calentar. El vaho en los vidrios parecía respirar por su cuenta, empañándose y desapareciendo con ritmo irregular, como si alguien más estuviera allí, exhalando. Cerró los ojos por un instante, no dormido, solo buscando fuerza para seguir. La radio, en un acto extraño, cambió de frecuencia sola. Primero ruido blanco, luego una voz. Lejísimos.
como una transmisión desde otro plano. Murmullos, fragmentos en latín, en náhuatl, y luego el susurro de su nombre. Luis. Su corazón golpeaba el pecho como si quisiera salir corriendo por su cuenta. Las manos en el volante, sudadas. Los nudillos blancos. Respiró profundo. 1, 2, 3 veces. Pero el aire no llenaba. Ya te encontré. No era humano. Esa voz, esa presencia. Luis apretó el volante con más fuerza. La cabina olía a tierra mojada y a algo más, algo viejo, como roble húmedo y cera de veladora. Pensó en detenerse, salir, gritar, pero la lógica se disolvía ante lo ilógico. Sintió un peso sobre sus hombros, como si una mano invisible se posara allí y le exigiera seguir conduciendo. El retrovisor mostraba oscuridad, pero en un parpadeo lo mostró todo. Una silueta sentada, clarísima, mirando hacia adelante, sin rostro, sin contornos nítidos. Luis parpadeó, volvió a mirar. Nada. Pero el frío seguía, y el asiento seguía hundido. Intentó encender la radio nuevamente, esperando que la música borrara el ambiente, pero solo encontró más voces, voces que no hablaban, voces que lo recordaban. Frenó en una gasolinera abandonada, a mitad del desierto, donde los surtidores ya eran esqueletos oxidados y las ventanas estaban cubiertas de polvo. Necesitaba aire, necesitaba convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada. Bajó, respiró hondo. El viento le cortó el rostro. No había señales eléctricas, ni luces, solo el chillido lejano de una lámina suelta golpeando con cada ráfaga. Caminó un poco, rodeó su propio tráiler. Nada, ni una pisada más allá de las suyas. Pero había algo en el ambiente. Un zumbido bajo, como una frecuencia que se colaba directo en sus huesos. Volvió al vehículo y al abrir la puerta del copiloto, el corazón se le detuvo. Allí, sobre el asiento, descansaba una fotografía. Una imagen vieja, desteñida, arrugada por los bordes. En ella, Luis aparecía de niño, de unos 7 años, sonreía frente a la casa de sus abuelos, pero lo que heló su sangre no fue reconocerse a sí mismo, fue verla a ella. Detrás, a la izquierda, medio oculta entre 2 árboles, estaba la figura, borrosa, difusa, como una sombra que no debería estar allí, pero sus ojos eran claros, demasiado claros, y le miraban, a través del tiempo. Luis sintió un mareo. El aire en la cabina se tornó más denso. Algo silbó entre los cables del tablero. Cerró la puerta con violencia, como si pudiera dejarla fuera. Pero lo sabía. No estaba fuera. Ya no. Esa foto. Luis la había olvidado por completo, pero la reconoció al instante. Fue tomada en el rancho de sus abuelos, al norte de Linares, hace más de 40 años. Allí pasaba los veranos de niño, entre gallinas, tierra seca y cuentos que nunca quiso creer. Su abuela solía hablar de una mujer que recorría los caminos polvorientos cuando caía la tarde. Decía que no dejaba huellas, que ni los perros se atrevían a seguirla, que solo aparecía a los niños o a los que habían visto más muerte de la que podían soportar. La que camina sin huella, la llamaban. Algunos decían que era un alma errante, otros que era un ángel torcido que había perdido su propósito. Lo que todos sabían es que si la veías una vez, no la olvidabas jamás. Y Luis la había olvidado, pero su subconsciente no. Recordó de golpe una noche. Tenía fiebre, desvariaba, y en medio del delirio juró haber visto a esa mujer sentada en una mecedora del porche, mirándolo desde la oscuridad. No habló, solo lo miró. Y cuando amaneció, había huellas de barro seco frente a la puerta, una sola pisada, que no conducía a ningún lado.
Luis tragó saliva. Ese recuerdo no era un invento, no ahora, no después de verla junto a la carretera y de tener esa foto entre sus manos, 40 años después. Lo que lo perseguía, lo conocía desde antes, mucho antes de que él supiera que estaba siendo observado. Luis jamás volvió a conducir de noche. Vendió el tráiler poco después y se mudó con su hermana a otro pueblo, buscando alejarse de todo lo que pudiera recordarle aquel tramo de carretera, de aquellos momentos que todavía lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Buscó la calma, la paz de la rutina. Pero cada 3 de noviembre, a las 3:33 de la mañana, su teléfono suena. Un teléfono viejo de disco que no estaba conectado a ninguna línea. Un aparato que llevaba años guardado en una caja, en un rincón polvoriento. Nadie sabía cómo funcionaba. Nadie comprendía por qué sonaba. Nunca hay número. Nunca hay explicación. Solo esa voz. Y en ese momento un escalofrío recorre su cuerpo, como si el aire se volviera más espeso, más frío. Como si la carretera en algún rincón de su mente nunca lo dejara ir. Me llevas de nuevo, Luis. A veces no es el camino el que te marca, es lo que recoges sin darte cuenta. Suscríbete para más historias donde la carretera nunca termina.